Para nosotros es una bendición. Si usted lo puede ver, hemos tenido pocas reuniones de varones, y tener un congreso así realmente es voltear la mirada hacia Dios y qué piensa Dios de los hombres, qué ha pensado Dios de los hombres, qué espera Dios de nosotros. ¿Qué demanda de nosotros? ¿Cuál fue la visión que Dios nos hizo? ¿Será que estemos en la visión de Dios? ¿Estamos en nuestra visión? Entonces este congreso, uno de los propósitos es poder ubicarnos, saber y sentirnos privilegiados, dichosos, plenos de ser varones de Dios. Tenemos que salir con nuestro rostro levantado, con un corazón ferviente, sintiéndonos dignos. Tal vez no somos dignos, pero sintiéndonos dignos de que Dios nos puso como varones, como cabezas de una casa. Y sobre todo, ¿qué espera Dios? En el transcurso del día vamos a estar tocando algunos temas que de alguna manera nos pueden ayudar a entender por qué las situaciones, por qué a cada uno, sobre todo la identidad, la visión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y entonces yo quería nada más tomar en cuenta algunos versículos que, si ustedes se dan cuenta, libro de Génesis capítulo 2 versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén. Diga conmigo, Edén. Hermanos, Dios, su visión, el Edén ya estaba. El Edén significa deleite. Dios, cuando creó todos, dijo: tiene que estar el deleite. Que sepan todos que todo lo que yo hago lo hice con deleite. Que sepan todos que yo no lo hice con ira. Mi propósito no es mandarlos a un lago de fuego. Mi propósito no es castigarlos, mandarlos al desierto. Mi propósito no es afligir sus corazones, que se enfermen. Mi propósito es que estén en un deleite. Ese fue el sello. No hizo un huerto, no hizo al hombre. Lo primero que hizo fue el Edén. Fue un deleite. Sobre ese deleite de Dios, Dios entonces puso un Edén. Pero ahí no puso a un hombre común y corriente. Ahí no puso, porque si usted ve Génesis capítulo 1 versículo 27, dice que Dios creó al hombre y a la mujer. Y estamos hablando de unas creaciones preadámicas, pero cuando crearon a Dios, cuando Dios empezó a ver quién iba a poner en el deleite, no jaló a uno de los que había creado, sino que dijo: yo lo voy a formar. Lo voy a formar, y empezó a formar al hombre. Es decir, que ahí no puede entrar un creado. En el Edén, en el deleite de Dios, porque el huerto de Dios no tiene nombre, porque es parte del Edén. Es un lugar en donde se encuentra el alimento, es un lugar donde pusieron a un hombre formado. Entonces, cuando Dios ve a los hombres, no quiere ver unos hombres, hermanos, que no se deleiten. Porque a pesar de todo eso, no solo hizo el huerto en el Edén, sino en el Edén sacó 4 ríos que abrazaban el Edén. 4 ríos que alimentaban, el huerto. Ya le estoy confundiendo entre el huerto y el Edén. Acuérdense que el Edén estaba antes del huerto. El Edén es el deleite. Y ahí Dios puso el huerto, y ahí, para que se mantuviera, diga conmigo que se mantuviera, puso 4 ríos. Entonces el huerto, si le quitamos uno de esos ríos, no se va a mantener. Pero sobre todo pusieron un hombre formado, y ese le dieron una encomienda: que lo labrara y lo guardase. Entonces, Dios, hermanos, en el corazón de Dios y en las visiones de Dios está que el hombre se deleite, que el hombre esté contento, que el hombre esté sonriente, que el hombre no se le caiga el pelo, que el hombre, hermanos, se la pase bien. No obstante a eso, le hace una ayuda idónea. Adán no fue a buscar una mujer. Dios le hizo una mujer y se la formó. Pero cuando eso pasa, hermanos, y yo quiero hablarles de esto, porque hay veces el deleite se puede confundir. Mucho deleite puede entorpecer el plan de Dios. Él ya tenía a su esposa, tenía todo, se deleitaba mucho, pero se dejó de deleitar en Dios y se empezó a deleitar en su esposa. Tanto así que perdió la visión, que un día su esposa le dijo: ven, no comas de lo que Dios te da, sino yo te voy a dar de comer un fruto prohibido. Y es ahí cuando empezó
se le apareció a Adán y Eva, perdón, se le apareció a Eva con un fruto. No dice la Biblia que era manzana, hermanos. Yo creo que debe haber sido melón porque se la había atorado aquí. Pero le da el fruto y cuando se lo come, sus vestiduras, por eso un hombre formado tiene que tener vestiduras lumínicas, porque cuando se lo come el fruto, cuando peca, hermanos, sus vestiduras empiezan a desvanecer. Y ahí empieza a acabarse el deleite. Mire, hay una diferencia entre el deleite humano y el deleite de Dios. Él se empezó a deformar, diga conmigo deformar, cuando empezó a buscar un deleite humano. Entonces no podemos estar en el Edén, en el huerto de Dios, si no nos deleitamos en Dios. Cuando nos empezamos a deleitar en nuestra humanidad, nos empezamos a deformar. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando se empieza a deformar? Dice aquí, bueno, dice la Biblia que lo saca Dios del huerto. No lo saca porque se comió el fruto, no le dice te voy a sacar porque has comido el fruto. Dice, por cuanto oíste la voz de tu mujer. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que se deleitó tanto en su mujer, tanto en las cosas terrenales, tanto en las cosas que no eran de parte de Dios, que se dejó de deleitar en las cosas de Dios. Y eso se le llama deformación. Un hombre que está deformado no puede estar en el huerto de Dios. Un hombre, para que esté en el huerto de Dios, tiene que estar formado. Por eso este congreso, hermanos, nosotros le pusimos, ¿cómo le pusimos? ¿Cómo se llama el congreso? Recuperando el deleite del hombre. ¿Qué es recuperar el deleite del hombre? Es recuperar el huerto, que Dios nos vuelva a meter a su huerto. La mayoría de las veces nosotros sufrimos porque queremos buscar un deleite en Dios, pero no podemos dejar un deleite de nosotros. Entonces, para poder dejar el deleite de nosotros, tenemos que hacer un congreso de varones en donde podemos dejar todos nuestros deseos, anhelos, aflicciones, problemas, situaciones difíciles y poder creer en la palabra de Dios, que Él nos llamó y nos formó para que estuviéramos en un deleite. Que pudiéramos creer, hermanos, que lo que estamos viviendo no es porque Dios quiere, sino porque hay veces nosotros decidimos obedecer. Tal vez no la voz de su mujer, o sí, pero tal vez obedecimos a la serpiente. ¿Para qué tanto obedecer a Dios? ¿Para qué tanto ir a la iglesia? ¿Por qué vas a ir allí? Ese evangelio es para puros viejitos, para puros drogadictos. Tú, mira, además estás joven, ¿cómo vas a echar a perder tu vida? Y empezamos a obedecer. Acuérdense, la voz de la mujer fue porque estaba influenciado por la serpiente. Entonces, cuando vemos esto, yo te digo, de parte de Dios, Dios te quiere formar. Dile a tu hermano que tienes a la parte, Dios te quiere formar. ¿Para qué te quiere formar? Para que puedas recuperar el deleite, para que puedas recuperar el Edén. No estás formado, vas a seguir sudando, porque dice, por lo tanto, con el sudor de tu frente trabajarás, y de la tierra saldrá espinos y cardos comerás. Entonces, hermanos, yo me cansé un día de estar comiendo espinas y cardos. Me cansé un día de estar afuera del Edén. Por eso es que hoy decimos, quiero regresar al Edén, quiero regresar al huerto. Y para eso Dios nos tiene que formar. Dale una ofrenda de palmas a Dios. La formación duele. Diga conmigo, la formación duele. Cuando vemos de la formación tenemos que ver qué forma Dios, qué Dios te quiere formar. También cómo nos va a formar Dios, cómo lo forma. Y sobre todo, hermanos, si nosotros tenemos claro el propósito de la formación, usted ni va a patalear, ni va a estar gritando, sino al contrario, Señor, dale, necesito ser formado, necesito que me quites eso que me hace que me aparte del huerto. Y sobre todo, ver cuáles son las herramientas que Dios usa para formarte. Hay veces, hermano, Dios pone elementos de formación y uno se pelea con esos elementos. Por eso dice la Biblia, ¿se peleará la vasija con el que lo está formando? Cuando uno no entiende el propósito, uno se empieza a pelear con las herramientas de formación. Pero si hoy entendemos quiénes son las herramientas o algunas herramientas, créanme, hermanos, que la vida
en los sucesos que nos pasen en la vida nos vamos a deleitar, porque sabemos que lo que nos está pasando es un propósito de Dios para volvernos a su origen, a la visión que Él tiene. Da una ofrenda de palmas a Dios. Entonces, el deleite del hombre está en la carne, y no en la carne asada. Y el deleite de Dios está en el Edén. Entonces, hay una diferencia, hermanos, entre el deleite de Dios y el deleite del hombre. Es decir, que es el pecado. Si usted no tiene pecado, usted va a estar directamente deleitándose en Dios. Pero si en usted y en mí hay pecado, lo que vamos a hacer es deleitarnos en el hombre, en la carne. Si en nosotros, hermanos, no hay pecado, vamos a querer alabar, buscar a Dios, nos las pasamos metidos en su presencia. Pero si en nosotros hay pecado, ¿a qué horas termina? Hoy tengo que ir a la iglesia. Espero que cancelen el culto por el mundial que va a jugar el miércoles. Sí, ya me lo pasaron del cielo, me dijeron, hey, háblales del mundo. No. Pero si nosotros, Dios hoy trabaja, por eso es que le digo, ¿cuál es el propósito de la formación? Quitarte el pecado. Y hay veces, hermano, tiene que meter cinceles, hay veces tiene que meter su mano, hay veces tiene que meternos en desiertos, que hay veces nosotros no nos gusta, pero no nos gusta, pero no dejamos el pecado. Pero si hoy vemos, hermanos, cuál es nuestro pecado, entonces vamos a alzar nuestra mirada al cielo y vamos a decir, wow, Dios no se equivoca, Dios tiene que pasarnos por esta situación para poder limpiarnos. Pero el propósito no es atormentarnos, el propósito es regresarnos al huerto, al deleite de Dios. Dios quiere que tú te deleites en Él. Entonces, el propósito, hermanos, de la formación es quitarnos el pecado. Entonces, por eso el Congreso, hermanos, para poder regresar, Adán y Eva estaban en ese huerto porque no habían pecado. Pero una vez que obedeció la voz de su esposa, pecaron. Así que si alguno obedece la voz de su esposa, está pecando. No, hermano, no. Ese es un equilibrio también, por eso yo no le obedezco a mi esposa. No, es un equilibrio. Una cosa es que la podamos ayudar y esa es otra cosa de la formación. Entonces, quisiera yo dejarles este mensaje, que ustedes pudieran tener la mente de hoy, decir, Señor, yo quiero volver a ese deleite. Si usted se da cuenta, hay más hombres escritos en la Biblia que nombres de mujeres, porque Dios pone en nosotros puso en nosotros su esencia, su fuerza. En nosotros dice la Biblia que el hombre es la gloria de Dios. Entonces algo hay de usted y en mí que Dios tiene. Cuando viene Jesús y muere, hermano, no mandó a una hija, mandó a un hijo, a un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Porque dentro de nosotros no somos hombres de cristal. Nosotros fuimos hechos a su semejanza. Pero hay veces, hermanos, nuestra identidad ha sido muy trastocada, que pensamos que no vamos a poder, pero en el nombre de Jesús todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y a su nombre. Fíjense, Gálatas 4:19, y yo no quiero dejarle ahorita la primera participación, nada más quiero darle esta brevísima introducción. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, hermanos, ¿cuándo va a dejar de formarnos Dios? ¿Cuándo va a dejar de formarnos? Hasta que se forme Cristo en nosotros. Mientras te van a estar dando duro. O bien te pones suavecito, o bien sigue resistiendo eso, pero Dios no va a terminar su obra. Dios va a meter a aquellos que estén formados como Cristo. Entonces Dios quiere que te parezcas a Cristo. Dile a tu hermano que tienes en la parte, Dios quiere que te parezcas a Cristo. Que cuando estés en la prueba no llores. Que cuando estés en la cruz no te quieras bajar. Que cuando te estén poniendo los clavos no estés gritando, sino que como un varón de Dios podamos aguantar.